Pues el día de hoy vamos a cumplir con el compromiso de explicar sobre cómo se entregan las participaciones federales a los estados y municipios, cómo se transfieren fondos que por ley le corresponden a estados y municipios. Esto obedece a una legislación que se aprobó en distintos momentos, en 2007, en 2013, y nosotros no hemos cambiado ese marco legal. Lo que hemos hecho es cumplir con las fórmulas de entrega de los fondos y lo hacemos de manera puntual. No se le retrasa el pago a los estados y a los municipios. Estamos al día durante todo este tiempo. No hemos dejado de entregar a los estados, a los municipios, lo que por ley les corresponde. Victoria Rodríguez, que es subsecretaria de Hacienda, secretaria de Egresos, va a informar sobre esta fórmula de distribución de fondos. Aún cuando es un asunto técnico, se va a procurar hacerlo lo más sencillo posible para que todos sepamos de cómo se integran los presupuestos en los estados y en los municipios. Esto lo hacemos también para que no se diga sin fundamento que la federación no entrega presupuestos. Nosotros, repito, no hemos dejado de entregar lo que por derecho corresponde a estados y municipios. Y también para que de esta forma nadie se llame a engaño, que esté planteando que les corresponden más recursos. Es una fórmula ya establecida. Para ser precisos, la estableció Felipe Calderón y Enrique Peña. Desde entonces se aplica esta fórmula. Entonces vamos a que Victoria exponga. La buena noticia también es de que van a aumentar las participaciones. Siempre han estado aumentando, año con año. Pero este año, de acuerdo al presupuesto que se presentó para el 2022, aumentan las participaciones. Van a llegar más fondos, más recursos, más dinero a los estados y a los municipios. Y también la mayor parte de estos fondos se envían sin condición. Es decir, no van etiquetados. Llegan a los estados y como las entidades federativas son libres y soberanas, son sus poderes locales los que deciden cómo utilizar el presupuesto. No se les obliga a ejercer el presupuesto en determinados programas. Eso lo deciden las entidades porque son autónomas, porque son independientes, son gobiernos soberanos. Entonces también esto explica. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Bueno, ya el señor presidente nos hizo favor de dar una perspectiva general muy clara y resumida de cómo está el gasto federalizado. Así se le conoce a los recursos que la Federación entrega a las entidades federativas y municipios. El gasto federalizado se compone de 4 elementos principales. En primer término, tenemos las participaciones federales, que son el mayor rubro, y se le conoce también como fondos del ramo 28. Tenemos también los fondos de aportaciones federales, o conocidos como fondos del ramo 33, los subsidios y convenios que en su caso la Federación firme con las entidades federativas. Aquí se observa en la lámina que tenemos un gasto federalizado, como señalaba ya el señor presidente, propuesto en el proyecto de presupuesto de egresos 2022 que se entregó a la Cámara, que próximamente será votado, un gasto total federalizado de 2.108.000 millones de pesos. Me gustaría enfatizar esta cifra, ya que representa un crecimiento respecto al presupuesto autorizado en 2021 de 4.7% en términos reales. Es decir, las entidades federativas estarán recibiendo casi 100.000 millones de pesos adicionales respecto a lo que recibieron en 2000 o están recibiendo en 2021. Como ya nos comentaba el señor presidente, las participaciones federales destacan en esta composición, ya que por un lado representan casi la mitad de los recursos, ascienden para la propuesta de 2022 a 1.019.000 millones, cuentan con un crecimiento real de 6.7% y, como él ya lo señalaba, son de libre disposición. Las entidades federativas pueden destinarlo a lo que ellos consideren más importante dentro de su ámbito de competencia. Y finalmente tenemos las aportaciones como segundo rubro en importancia, que también tiene un crecimiento en términos reales de 2.7%. En su conjunto, las aportaciones y participaciones federales, que están normadas por la Ley de Coordinación Fiscal, donde se establecen las fórmulas y los procesos que debe seguir la Federación para entregarlas en tiempo y forma, como ya se ha señalado, en conjunto representan más del 90% de los recursos que la Federación entrega a las entidades federativas y los municipios. La siguiente, por favor. Ahora, entrando al rubro más importante que señalábamos, el ramo 28, las participaciones, ¿cómo se calculan? Estas participaciones están integradas por 10 fondos que a su vez están vinculados mayoritariamente a lo que se conoce como la recaudación federal participable. La recaudación federal participable es un conjunto de recursos que percibe la Federación, tanto de impuestos federales, dentro de los que por supuesto destacan el impuesto sobre la renta y el IVA, los derechos de minería y los ingresos petroleros. Es decir, la ley determina que lo que reciben las entidades federativas por concepto de participaciones está en función de los ingresos federales, y los ingresos federales están creciendo, por lo tanto, lo que van a recibir las entidades federativas también está creciendo, como informamos en la lámina anterior. Las participaciones para 2021 ascienden a 921.000 millones de pesos, dentro de los cuales me gustaría resaltar los 2 primeros fondos que se observan en el recuadro gris. El más importante es el primero de ellos, es el Fondo General de Participaciones, representa aproximadamente un 75% de las participaciones federales, y este representa o se calcula como un 20% de esta bolsa que les comentaba, de la recaudación federal participable, que está estimada en la Ley de Ingresos. Por otra parte, el segundo fondo en importancia es el Fondo de Fomento Municipal. Este va íntegro a los municipios y asciende a 33.518
18 millones de pesos, lo que representa, de igual manera establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el 1% de la recaudación federal participable. Hay otros fondos que los agrupamos en un gran total que está en la última barrita de 213.314 totalizan entre todos, y hay distintos fondos vinculados, por ejemplo, a los incentivos específicos del IEPS, con distintos porcentajes, dependiendo de si se trata de venta de cerveza, tabaco, etcétera. Pero todos estos, aquí lo importante es señalar o enfatizar que están establecidos los mecanismos y las fórmulas en la Ley de Coordinación Fiscal, y simplemente la Federación atiende a eso que está mandatado en dicha ley, y de esa forma mensualmente calcula lo que debe transferir a las entidades federativas y los municipios. Algunas de las variables que están vinculadas para distribuir estos recursos establecidas en la ley son, por un lado, la eficiencia recaudatoria de cada estado, el PIB estatal y la población de cada uno de ellos. Aquí me gustaría resaltar, como estas variables se van moviendo a lo largo del tiempo, por ejemplo, la población, el INEGI, de acuerdo a la ley, establece o determina la población trimestralmente para cada entidad federativa. De esta forma, la Federación consulta esa información y con base en ese factor, bueno, pues va haciendo los ajustes de la distribución de cada uno de estos fondos. Los fondos son fijos, el total, pero la distribución interna se va haciendo conforme se van dando o obteniendo estos datos de población, etcétera, recaudación, estas variables que yo les compartía. Ahora, si vamos a la siguiente, para explicar el principal fondo de las participaciones, que es el que les mencionaba, vale el 75%, este se constituye como el 20% de la recaudación federal participable y se distribuye a los estados con base en la fórmula que ya nos señalaba el señor presidente, que fue establecida en 2007. Básicamente, lo que nos dice la fórmula es, a todos los estados se les va a dar de inicio las participaciones que ya recibían en el año base, que fue 2007. Es decir, nadie va a tener menos que eso, es un piso. Y de ahí se le va sumando lo adicional que constituye este fondo, como decimos que es el 20% de la RFP, de la recaudación federal participable, y la recaudación federal participable va creciendo, entonces este fondo también va creciendo. Ese excedente por encima de lo que era el monto de 2007 se va distribuyendo conforme a tres factores. Ahí se señala que un 60% está vinculado a la participación del PIB estatal del último año respecto al año anterior con relación al PIB que se observa a nivel nacional, ponderado por la población. Los dos siguientes factores, que valen un 30% y un 1% respectivamente, están vinculados a la eficiencia recaudatoria de la entidad federativa. El primer factor utiliza la tasa media de crecimiento de la recaudación de los últimos 3 años del Estado, y el 10% está vinculado a la tasa de crecimiento anual de recaudación de los impuestos y derechos locales, es decir, de la entidad federativa y sus municipios, también ponderado por la población. Como vemos, toda la fórmula o este factor de la variación del incremento que tiene el fondo por encima del piso que tenemos del año base, de 2007, está ponderado por la población. Es decir, la fórmula, la reforma que hubo en 2007 le da un énfasis muy grande a la población en la distribución de los recursos de este fondo. La siguiente, por favor. Tenemos el otro fondo importante que va completamente a los municipios. Es el Fondo de Fomento Municipal. Este señalaba que es el 1% de la recaudación federal participable, y aquí mostramos la fórmula. De nuevo, se tiene una base, que es el monto que se tenía en 2013, y la variación o el extra que se va obteniendo de este fondo, el crecimiento del fondo, se distribuye conforme a dos factores. Un 70% es conforme a la tasa de crecimiento anual de la recaudación local de la entidad federativa correspondiente, y un 30% es asignado conforme a la recaudación del impuesto predial de los municipios, ambas variables, de nuevo, ponderadas por la población que hay en las entidades federativas. La siguiente, por favor. Aquí mostramos brevemente cómo, como señalaba en las láminas anteriores, si una de estas variables que están establecidas en la fórmula se mueve, la población va cambiando, es dinámica. Les comentaba que se determina trimestralmente por el INEGI. Tenemos aquí el ejemplo de, en la segunda columna del cuadro, se observa los datos de la población que había al cuarto trimestre de 2020. Y en la siguiente columna vemos cuál era la población al primer trimestre de 2021. Se puede observar que prácticamente en todos los estados hay pequeñas variaciones. Por ejemplo, la Ciudad de México, que es la primera que está resaltada, tiene una población en el cuarto trimestre de 2020, o tenía, de 8.700.000 habitantes. Y para el primer trimestre de 2021 ya eran 9.200.000 habitantes. Es decir, esta variación, en el momento de distribuir los fondos que están vinculados a esta variable de población, pues va a tener un impacto en el peso que tiene la Ciudad de México en la recepción de los fondos, y así sucesivamente con las distintas entidades federativas. La siguiente nos habla ya del otro gran fondo que compartía, que son las aportaciones del ramo 33. Estas son básicamente 8 fondos. Los primeros 4 están determinados conforme a un porcentaje de esta misma bolsa que mencionábamos al principio, de la recaudación federal participable, y los otros 4 están determinados conforme a otro tipo de variables. Los voy a mencionar muy brevemente. Aquí se puede observar que hay fondos para la salud, para la educación, para el fortalecimiento de los municipios y, en este caso, alcaldías de la Ciudad de México. También hay fondos para atender las carencias de la población en extrema pobreza, como es el FAIS. Tenemos también el Fondo de Aportaciones Múltiples, el FAM, que están enfocados en fortalecer tanto la infraestructura educativa como en destinarse a la asistencia social. Por ejemplo, aquí pueden entrar los desayunos escolares que cubren los estados a los niños. El Fortamun y el FAFEP son para fortalecer a las entidades federativas en distintos aspectos, entre ellos su infraestructura o el fortalecimiento de sus finanzas. El FONE y el FAETA son recursos que están
asociados al apoyo educativo. El FONE creo que ya es bastante conocido, está vinculado o determinado conforme al número de plazas de trabajadores de la educación con base en el sistema de administración de nómina que tiene la Federación. El FASA está determinado con base en distintos indicadores como población, mortalidad, etcétera, pero se utiliza fundamentalmente por las entidades federativas para cubrir la nómina estatal de los servicios de salud. Y el FASP, que es el último, es el que está destinado a fortalecer los temas de seguridad pública y su distribución se realiza con base en criterios que establece el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Como vemos, bueno, todas estas variables están determinadas, aquí es un breve resumen el que presentamos, están determinadas o establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y de nuevo pues simplemente la Federación acata lo que allí se establece y determina cuánto le corresponde conforme a eso a cada entidad federativa y se entrega en tiempo y forma. Finalmente tenemos una lámina donde se explica brevemente cuáles son los recursos que van a los municipios y cómo se operan. La Federación, en términos de lo establecido de nuevo en la Ley de Coordinación Fiscal, transfiere los recursos que se establece en dicha norma a los estados y a su vez los estados están obligados por esa normatividad para transferirlos a los municipios. Aquí mencionamos algunos de los principales fondos que están destinados por ley a los municipios. Entre ellos están del Fondo General de Participaciones, que mencionaba que es el principal componente de las participaciones, el que es el 75%. De ese se debe entregar al menos el 20% a los municipios. En segundo término tenemos, como ya señalaba, el 100% del Fondo de Fomento Municipal, va íntegro a los municipios, el 20% del Fondo de Fiscalización y Recaudación, el 20% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el 20% del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, por dar algunos ejemplos de lo que los municipios reciben cada año. Y en el caso del ramo 33, uno de los más importantes es el Fortamun, así como el FAIS. El FAIS tiene una vertiente que va para la entidad federativa en menor medida y principalmente va para atender los casos de pobreza extrema en los municipios, que conforme a los indicadores correspondientes ameritan recibir este tipo de recursos. La última lámina muestra cuál es el gasto federalizado por entidad federativa. Aquí estamos mostrando cuál es el presupuesto aprobado en 2021 para cada uno de ellos. Como se observa, el total del gasto federalizado asciende a 2.014.183 millones de pesos. Y también estamos poniendo en la siguiente columna el monto del gasto federalizado que está previsto en el proyecto de presupuesto de egresos para 2022. Como ya señalaba en la primera intervención, asciende a 2.108.000, que representa 94.600, casi 95.000 millones de pesos adicionales que van a recibir las entidades federativas y los municipios, que implica una tasa de crecimiento de 4.7% de crecimiento en términos reales. Y como podemos observar, si vemos cada una de las filas donde viene en orden alfabético las entidades federativas, todas están creciendo, todas absolutamente, no hay ninguna que caiga, por supuesto en diferente proporción, dado lo que platicábamos de que la ley establece, bueno, pues diferentes variables que son las que nos van a ayudar a definir pues cuánto le corresponde a cada una de ellas. Enfatizábamos que la población es una que tiene un peso muy importante. Y señalaría por último que esta distribución se realizará ya específicamente en cada uno de los fondos una vez que se tenga la aprobación del presupuesto de egresos 2022, que está actualmente en la discusión en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta es una explicación técnica importante para que se conozca cómo se distribuyen estos fondos. Para insistir más, la Federación recauda, cobra los impuestos, sobre todo el impuesto sobre la renta, el IVA, los impuestos que permiten a la hacienda pública más ingresos, y mediante la Ley de Coordinación Fiscal, que fue aprobada en el Congreso con el apoyo de todos los legisladores, de todos los gobernadores, se lleva a cabo la distribución de los fondos. Ese es el mecanismo. En este caso, se van a entregar más de 2 billones de pesos a estados y municipios para el año próximo. Independientemente de estas participaciones federales, los estados tienen ingresos propios, unos más, otros menos. Hay quienes tienen hasta un 40% de su presupuesto de ingresos propios, como la Ciudad de México y otros. Y hay entidades federativas que dependen básicamente de las participaciones federales, que llegan a conformar su presupuesto con un 95% de participaciones. Todos deben de hacer un esfuerzo para tener una recaudación propia que les permita liberar más fondos para atender las necesidades de la gente. No conformarse con estar recibiendo mes con mes las participaciones. Entre más ingresos propios tiene un Estado, más posibilidades de contar con presupuesto y de actuar con independencia, no depender de la Secretaría de Hacienda. Y hay formas de obtener ingresos adicionales. Por ejemplo, si se cobra bien el predial, porque así como sucede en lo federal de que a los machuchones, o como sucedía, no se les cobraba impuestos o se les devolvían los impuestos, así también en los estados. Si una empresa tiene vinculación con los gobiernos, pueden no estarles cobrando lo que les corresponde pagar en predial, en agua, en nómina, que son ingresos locales, estatales, municipales. Y la otra recomendación es que ahorren, que no haya gastos superfluos, que no haya tanto gasto en publicidad, tanto gasto en viáticos, en sueldos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y así hay recursos. Y la clave de todo, que no haya corrupción. Porque si van a hacer un camino que cuesta 100 millones y lo van a cargar en 300, pues así no les va a alcanzar el presupuesto. Nosotros estamos haciendo cuarteles para la Guardia Nacional, para alojar a 120 elementos, hombres y mujeres, con aulas, con comedor, con todas las instalaciones. 25 millones de pesos en un terreno de 10,000 metros cuadrados. Si eso se hace con el sistema tradicional de corrupción, ese cuartel lo cobran en 100 millones, no en 25. Entonces, en vez de hacer 4, hacen 1. Y así es todo. Si se le está dando el contrato de la obra al amigo, al que le ayudó en la campaña, al familiar, pues no alcanza el dinero. Pero si no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. Pero bueno, esto es lo que se tiene que tomar en consideración. Hay una lista, quedó pendiente de ayer: Juana Janet Galindo Díaz, Nuria María Fernández, Juan Carlos Guzmán y Judith Sánchez Reyes. 4. Empezamos con Juana Galindo. Buenos días, presidente. Soy Janet Galindo, soy corresponsal de La Chispa, una multimedia del sureste de México. Con respecto a cómo es que se están blindando los gobiernos después de todo el desastre que han dejado administraciones
administraciones salientes de caos, que han dejado administraciones salientes, como por ejemplo en el estado de Michoacán, en el estado de Campeche. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿De qué forma se va a apoyar? Bueno, son pocos los estados que no tienen dificultades en lo económico, en lo financiero, porque abusaron los anteriores gobernantes y vienen arrastrando deudas de tiempo atrás. Nosotros nos hemos comprometido a ayudar para que no dejen de pagar las nóminas. Este es el compromiso que tenemos. Que estas participaciones, si sabemos que les corresponde una determinada cantidad, estamos adelantando fondos para que puedan pagar sus nóminas. Por ejemplo, que puedan cerrar el año sin problema por los trabajadores, básicamente. Cuidando también que el dinero que se les adelanta se utilice para nómina. Porque ahora, con los cambios, los que entraban pedían que no les diéramos nada a los que salían, que mejor esperáramos y que ellos se hacían cargo de atender las deudas. Había mucha desconfianza, ¿no?, en ese sentido. Entonces, vamos a seguir nosotros apoyando y donde haya malversación de fondos, la recomendación es de que presenten las pruebas a las instancias correspondientes. Si hay malos manejos, que no se conviertan en cubridores. Ya se presenta a la Fiscalía del Estado, a donde corresponda la denuncia, y ya va a depender de esas autoridades, si actúan o no actúan. Y también que no haya venganzas, que no se inventen delitos. Todo eso es lo que nosotros recomendamos. Ok, gracias. Y en cuanto a todas las obras que se han estado haciendo en el sureste, en cuanto a lo del Tren Maya, en Dos Bocas, todo lo que se ha estado avanzando, ¿cuál es el proyecto que se tiene para que gobiernos posteriores continúen con toda esa labor que usted ya ha realizado? Bueno, tomamos ya una decisión para blindar estos proyectos, porque tocó madera. Si regresan, que deberían de regresar, pero lo que se robaron, pero si regresan los neoliberales corruptos, van a querer privatizar lo que no pudieron o no les alcanzó el tiempo de entregar. Entonces, ¿cómo blindamos para que el Tren Maya no lo vayan a privatizar? Ellos le llaman desincorporar. Ese es el eufemismo que utilizan desde el tiempo de Salinas. Inventaron lo de la desincorporación de empresas no estratégicas. Y esa desincorporación de empresas no estratégicas incluyó Telmex, incluyó Cananea, incluyeron los ferrocarriles. Nada era estratégico, los bancos, todo. Entonces, quiero también aprovechar para decirle a la gente de que tomamos la decisión de entregar estos bienes en custodia a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ejemplo, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal, el nuevo aeropuerto de Tulum van a formar parte de una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Porque si estos bienes se los dejamos a Fonatur o a la Secretaría de Comunicaciones, no aguantan ni la primera embestida. Acuérdense lo que hicieron con Fonatur, que vendían terrenos a 7 pesos el metro cuadrado en zonas turísticas, ni lo que cuesta un metro cuadrado de alfombra. Y así remataron todo. Entonces, se está invirtiendo recursos del presupuesto, porque todas estas obras se están haciendo sin crédito. Es dinero del presupuesto público, dinero de todo el pueblo. No van a quedar deudas. Entonces, para el manejo, la administración, van a estar a cargo estas obras de la Secretaría de la Defensa. Todo el complejo del Istmo de Tehuantepec, los ramales del ferrocarril, de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Ixtepec a Tapachula, los puertos de Coatzacoalcos, de Salina Cruz. Todo ese complejo del Istmo va a quedar en custodia de la Secretaría de Marina. Se va a establecer que el 75% de las utilidades de todos estos complejos va a ser para el pago de pensiones de las Fuerzas Armadas y 25% para el pago de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, las utilidades. Esto nos va a garantizar que no se privaticen estas obras. Nos garantiza también buena administración y nos garantiza seguridad en todo lo que es el sureste, el Istmo y el sureste, tanto con Marina como con la Secretaría de la Defensa. Muchas gracias. Eso es lo que estamos también procurando. Gracias. Nada más si me permite una última pregunta hacia la subsecretaria. ¿Cuál es, si se puede hacer un pequeño comparativo precisamente en los estados del sureste, cuál era el ingreso anterior, cuánto se ha avanzado en el ingreso que se va a otorgar en esta ocasión a los estados del sureste? Gracias. Ahí se observa en la última lámina de la presentación. En esa última lámina se observa los estados, todas las entidades federativas, como mencionaba, están en orden alfabético. Podemos ver, por ejemplo, Tabasco, que está creciendo un 6.7%, Chiapas está creciendo un 5.9%, Campeche 2.3%, Yucatán 5.4%. Ahí se observa cada una de las entidades federativas que, como mencionaba, están creciendo de acuerdo al valor de las variables que les corresponden conforme a las cifras que está sacando el INEGI, o la recaudación estatal, que es otra de las variables que inciden, o el PIB estatal, etcétera. Y ahí se ven los crecimientos de cada una de ellas. Entonces, son pues para algunos de estos estados crecimientos muy importantes. Por ejemplo, Chiapas, que es un estado pues que ha estado muy rezagado históricamente, está teniendo un crecimiento por encima del promedio, que es el 4.7%, que es el crecimiento total del gasto federalizado. Gracias. Oaxaca 5.1. Todos van a crecer. Aquí hay una polémica, el otro día lo comentábamos, como la fórmula tiene que ver mucho con población. No sé si aquí está reflejado. En el censo del INEGI del año pasado apareció una disminución en la población del Estado de México, una disminución considerable. Entonces, esto implica que el Estado de México, no sé si esté allá incluido, aunque va a aumentar sus recursos, si está incluido, debería de recibir más con la población anterior. Entonces, como no le pareció al gobernador que se le disminuyera la población, de acuerdo al censo del INEGI, en uso de sus facultades y defendiendo el presupuesto de su Estado, presentó una controversia constitucional. Pero esto es lo que se distribuye. Muy bien. Nuria. Hola a todos y a todas. Soy Nuri Fernández de La Caracola. Buenos días, presidente. Buenos días, subsecretaria. Tengo dos preguntas.
preguntas. Estamos viviendo un momento en el mundo en que se está, como resultado de la pandemia, se está cuestionando el neoliberalismo. Estamos quizás llegando al momento del fin del neoliberalismo. Hay momentos muy diferentes que se han vivido después de pandemias. En la pandemia de principios del siglo pasado, que costó más de 20 millones de vidas, después de esa pandemia vino la gran crisis económica y después la Segunda Guerra Mundial. En este momento se está tratando de resolver la caída de la economía a nivel global, más bien con medidas que tienen que ver con transformaciones profundas, tecnológicas, que con una guerra. Ha habido momentos también muy diferentes en el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde usted va a estar presente en unos días. Quisiera recordar cuando se tapó el mural de Guernica de Pablo Picasso, que estaba en la entrada del Consejo de Seguridad, para que los ministros no se sintieran mal de votar a favor del bombardeo contra Irak, recordando otro bombardeo. Y pues esa invasión a Irak costó 1 millón de vidas iraquíes. Estamos viviendo, por suerte, otro momento. Pero en este momento que estamos viviendo hay algo que se mantiene. Y es que si vemos el mapa del mundo, si comparamos el mapa del ingreso en el mundo y el mapa de las vacunas en el mundo y el mapa de cómo contaminan los países en el mundo, es el mismo mapa. Los países que tienen más ingreso tienen más vacunas y son los que más contaminan. Y los países que están al final de la fila son los que tienen menos ingreso, menos vacunas y los que menos contaminan, pero sufren más los efectos del cambio climático. Recientemente, primero en el G7, luego en el G20 y luego en la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, se aprobó un impuesto del 15% a las grandes empresas. Estas grandes empresas, 10 en particular, encabezadas por Amazon y seguidas por Microsoft, Apple y Tesla, expandieron sus fortunas durante la pandemia de 600 billones a 1.200 billones. Doblaron su fortuna. Entonces, lo que resolvieron los organismos internacionales es un 15% de impuesto a estas empresas. Que no se haga en los lugares donde ellos generan su producción, porque ahí evaden impuestos, sino en donde llevan sus productos. Si nos referimos, por ejemplo, a Facebook, pues estaríamos hablando que tendría que pagar impuestos en todo el mundo y sobre todo en los países de ingreso medio como este, que tienen poblaciones muy grandes. El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, dice que ese impuesto del 15% es muy bajo, que debía ser el 25%. Yo quisiera conocer, creo que sería importante, su opinión sobre el impuesto a las grandes empresas. Bueno, no puedo hablar mucho porque ese va a ser mi tema en Naciones Unidas. Mi tema es corrupción y desigualdad en el mundo. Yo considero que nunca en el mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos. Hay una monstruosa desigualdad en el mundo y Naciones Unidas tiene que actuar. Y sobre eso voy a hablar el martes próximo, porque de ahí se originan todos los problemas. Por la corrupción en todas sus expresiones, variantes. Es que hay pobreza, desigualdad, migración, violencia, destrucción del planeta. Entonces hay que ir al fondo, hay que atender las causas. Nosotros podemos hablar, considero, con autoridad, porque estamos aplicando un modelo no tradicional, no ortodoxo, no neoliberal. Estamos combatiendo la corrupción como nunca se había hecho y esto nos permite exponer que hay otro camino, hay otras opciones para lograr una sociedad mejor, en beneficio de todos. Entonces sobre eso vamos a hablar, porque sí nos está dando resultados la fórmula de no permitir la corrupción y de gobernar con austeridad. En eso consiste todo. Y no hacer caso a las recomendaciones o recetas de los organismos financieros internacionales. El neoliberalismo no ayudó, resultó un fracaso, o ayudó a minorías, pero no es una opción para todos los habitantes del planeta. Si se le agrega al modelo neoliberal el ingrediente de la corrupción, pues menos funciona un modelo así. Ya de por sí la premisa del neoliberalismo es de que se tiene que procurar que se acumule la riqueza arriba, en pocas manos, porque si llueve fuerte de arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Ese es el principio. Si le va bien a los de arriba, nos va bien a todos. Pues no, se acumula la riqueza arriba, pero abajo crece la pobreza, se empobrece el pueblo. Y ellos suponen que el Estado no debe de intervenir para promover el desarrollo, que todo debe de quedar en manos del mercado, que no se meta el Estado. Imagínense, en sociedades desiguales, si el Estado no ayuda a los pobres, si no cumple con su función social y es dejar hacer y dejar pasar, pues sucede lo que está pasando en el mundo, que hay corrupción y hay acumulación de riqueza en exceso, como nunca había sucedido. Entonces, en nuestro país, afortunadamente, estamos aplicando un modelo distinto. Nunca le había llegado tanto dinero a la gente de abajo como ahora. Cuando se habla de corrupción en México, pues todo el mundo sabía de que había corrupción, todos, de una o de otra manera. Pero los que más conciencia han tomado de que había corrupción, pues son los pobres, porque ahora están recibiendo lo que antes no les llegaba. Ahora están entendiendo perfectamente cómo se quedaba el dinero arriba. Imagínense si un adulto mayor que recibe una pensión no va a plantearse o preguntarse por qué ahora estoy recibiendo esto y antes no lo recibía. O el que recibe una beca, o el que está sembrando su parcela y recibe un jornal. Por eso podemos contestarle a nuestros adversarios cuando hablan de que somos provincianos y que para qué o por qué no voy a las cumbres, ¿no?, del clima y para el combate al cambio climático. Con mucho orgullo lo digo, soy de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, pero por ser de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, pues sé la importancia que tiene sembrar árboles. Y puedo decir con orgullo, que quién puede rebatir, que México es el país del mundo que más invierte en reforestación. ¿Qué país está invirtiendo $1,300 millones al año para sembrar 1,100 millones de árboles? Entonces no fui yo a la cumbre, fue Marcelo, lo hizo muy bien, pero nosotros estamos trabajando para heredar a nuestros hijos pues un país con agua, con oxígeno, con un medio ambiente saludable. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces es
un modelo distinto, completamente distinto. En todo, por ejemplo, la atención a los jóvenes, que decían, ¿cómo se le va a dar una beca a los jóvenes para que se capaciten? Jóvenes construyendo el futuro, que están trabajando de aprendices y reciben un salario mínimo, ya 2 millones de jóvenes. Y la mitad consiguió trabajo en las mismas empresas o unidades productivas donde estaban becados. Ahí terminaron contratándolos, a la mitad. ¿Eso dónde lo llevan a cabo? ¿Qué hicieron los tecnócratas corruptos? Llamar ninis a los jóvenes de manera despectiva. Ni estudian ni trabajan, pero nunca los voltearon a ver. Entonces, sí, nos sentimos muy orgullosos de lo que estamos haciendo y nos está dando resultados. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, que desgraciadamente nos causó muchos daños, sobre todo por pérdidas de vidas humanas, que nos duelen mucho, toda una tragedia, me presionaban, me planteaban de que teníamos que contratar deuda y teníamos que, me acuerdo bien una propuesta, decretar que las grandes corporaciones no iban a pagar impuestos durante un tiempo para que se recuperaran. Dije, no, vamos a aplicar otra fórmula. No, pues no va a salir, así no va a salir. Pues sí salió, decían los expertos. La caída de la economía en México va a tener la forma de L, va a caer, se va a ir durante mucho tiempo, no va a haber recuperación. Y aquí dije, va a ser V, va a ser así. Y así fue. ¿Saben cuántos empleos tenemos ya de más, tomando en cuenta lo que perdimos con la pandemia? Tenemos 150,000 empleos más recuperados. Ya estamos mejor en términos de empleos que como estábamos antes de la pandemia. Recuperamos 1.500.000 empleos, ya salimos. Y además hemos mantenido estabilidad cambiaria, ya vamos para 3 años sin devaluación y nos da muchísimo gusto. Por eso, ahora que voy a Nueva York, voy a aprovechar para mandarles un saludo fraterno, solidario a las paisanas y paisanos, porque siguen apoyando a México, enviando remesas, enviando recursos a sus familiares. Este año es muy probable que lleguemos a 50,000 millones de dólares. El año pasado fueron 40,600 millones de dólares. Ya llevamos hasta septiembre 37,300 millones de dólares, pero nos faltan 3 meses. Entonces, si continúa la tendencia, aunque acaban de dar a conocer en Estados Unidos que van a disminuir los apoyos por la pandemia, aún con eso yo estoy seguro de que sí podemos llegar a estar muy cerca de los 50,000 millones de dólares. Y ese dinero va, como siempre lo decimos, a más de 10 millones de familias en todo el país. Abajo, eso nos ayuda muchísimo a reactivar la economía. Por eso tenemos buena recaudación. ¿Por qué no pones la recaudación? Van a ver el IVA, el impuesto sobre la renta. En términos reales estamos tablas, pero el IVA tiene un incremento considerable. No hemos tenido crisis de consumo. Esto es muy importante. La única preocupación que tenemos ahora que hay que cuidar es la inflación, el que no hay incremento, pero todas las proyecciones que se tienen van en el sentido de que va a ser pasajero, de que vamos a bajar la inflación porque estamos muy dependientes de la economía estadounidense, para bien y para mal. Entonces allá aumentó la inflación y repercutió en México. Y es un fenómeno mundial, pero sí lo tienen el dato. Pues eso es. Mi segunda pregunta tiene que ver con otra cumbre, que es la de Glasgow, a la que hacía referencia. En realidad esta cumbre de Glasgow es pues un evento histórico porque de alguna manera pone fin a un modelo de desarrollo que comenzó con la revolución industrial, que se basó en la producción de energía a partir del carbón y luego del petróleo. Se está cuestionando a nivel global si la continuidad de la vida de la especie humana en el planeta es posible con este modelo de energía y se está llegando a la conclusión de que no. Entonces nos encontramos a las puertas de una nueva revolución industrial o desindustrial de economía verde y esto es verdaderamente pues interesante. Y en esta cumbre de Glasgow se están discutiendo distintas propuestas. La cumbre va a durar hasta el 12 y creo que sería importante, y esa es la pregunta, que se hiciera hincapié en la propuesta ambiental que se está desarrollando aquí, que en mi opinión tiene 3 ejes. Uno es la reforestación y el apoyo a la pequeña agricultura con Sembrando Vida. El segundo es que no se produzca petróleo para la exportación, sino solamente para el consumo interno, para elaborar gasolinas. De manera que se baja la participación de aquí en la contaminación global por petróleo. Pero la tercera es la reforma energética. Plantear que la energía comience a producirse, sobre todo con el mecanismo de las hidroeléctricas, que además ya tienen una infraestructura aquí ya construida, es muy importante. Y estos 3 ejes pueden ayudar mucho a países de desarrollo medio, como los grandes gigantes, diría yo, como Brasil, Sudáfrica, etcétera, la India, en estas 3 propuestas. Entonces, mi pregunta sería si la delegación allá en Glasgow va a plantear estos temas. Sí, se planteó. ¿No tienes la carta? Bueno, vemos ahora, la carta que le envió el presidente Biden. Sí, miren esto, es lo más actual, sí, al 3 de noviembre, en total de ingresos de 3,356 a 3,556, 200,000 millones más del año pasado a en lo que va del año. Es comparando el mismo periodo, el 20 con el 21, 200,000 millones más en términos cuantitativos. Si a esto le quitamos la inflación, significa 0.7 de incremento en términos reales. Así es, ¿verdad, Víctor? Y en el caso de los tributarios, lo mismo. Aquí es más 1.8 de incremento en términos reales. Pero en el impuesto sobre la renta, que es el que más se recauda, es de 1,471 el año pasado a 1,550. Aquí son 80,000 millones más. En términos reales, 0.2. Pero iba de 802 a 945. Son como 140,000 millones más. 12%. En términos reales. Si a esto le agregamos inflación, estaríamos hablando de 17% aproximadamente. Entonces, vamos bien en cuanto a nuestras finanzas. Ayer hubo en la mañana, cuando hizo el anuncio del Tesoro de que iban a dejar
tratar de estimular la economía de Estados Unidos, se incrementó un poco el dólar con relación al peso, pero luego ya se estabilizó de nuevo. Tenemos una moneda fuerte y tiene que ver con la disciplina financiera, con no gastar más de lo que ingresa, con no endeudarnos. Y a ver la carta. Miren, esta carta la envié al presidente Biden, porque ellos promovieron lo de la cumbre y tuvo la amabilidad de que nos visitara su representante, John Kerry, que es el encargado del clima. Estuvimos en Palenque, estimado presidente Biden, como resultado del encuentro que sostuvimos hace unos días en Palenque, Chiapas, con su representante personal, el señor John Kerry. Me es grato informarle que el gobierno de México apoyará el esfuerzo que usted encabeza para enfrentar el grave problema del cambio climático originado por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y de otros contaminantes del medio ambiente. Puntualmente asumimos los siguientes compromisos. Esto se lo envié antes de la cumbre y fue lo que se llevó Marcelo. 1. En México seguiremos reservando nuestros combustibles fósiles y solo extraeremos petróleo y gas para nuestro consumo interno. En 3 años hemos destinado presupuesto a la exploración de nuevos yacimientos y durante el tiempo que llevamos en el gobierno es más lo que hemos descubierto en volumen de petróleo que lo que hemos extraído. Hemos actuado de manera responsable. Cuando termine mi administración, habremos incrementado las reservas probadas en 300 millones de barriles de petróleo crudo. Sin embargo, nos comprometemos a no extraer más de 2 millones de barriles diarios, lo cual significa que al finalizar mi mandato no exportaremos petróleo crudo como se ha realizado en los últimos 40 años y toda la producción petrolera se destinará al mercado interno. Vamos a procesar toda nuestra materia prima. Cuando hablo de 2 millones de barriles diarios, este es el techo, porque ahora estamos extrayendo 1.760.000 barriles diarios. Hubo un año con Fox, el 2004, que se extrajeron 3.400.000 barriles diarios, el doble de lo que nosotros estamos extrayendo. Esto para los pseudoambientalistas conservadores que no nos ven con buenos ojos. Es información para ellos y para todo el pueblo. Además, invertiremos en la construcción de una nueva refinería y estamos modernizando para aumentar la eficiencia energética en las 6 refinerías que se tienen en operación para producir gasolinas, diésel y otros derivados de petróleo y elaborar combustibles con estricto apego a las normas ecológicas establecidas. Esto es muy importante. Estamos invirtiendo 38.000 millones de pesos, hemos invertido para la rehabilitación de las 6 refinerías. ¿Esto qué significa? No solo es producir más, sino contaminar menos, porque se están cambiando equipos en las 6 refinerías. No se invertía nada en las refinerías, las estaban vendiendo por partes y estaban dejando que se convirtieran en chatarra. Y si no se invierte en una refinería, son equipos viejos, obsoletos, que contaminan más, que afectan más el medio ambiente. 2. En materia eléctrica, durante mi administración vamos a cambiar turbinas en 14 grandes hidroeléctricas que tienen hasta 50 años de antigüedad. Hoy estaba yo leyendo de que viene una nota en el Reforma, en el boletín de los conservadores, en donde dice que la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad para producir 45% de la energía y solo produce el 30 o el 35%. Pues sí, porque con la reforma energética no le permiten a la Comisión Federal de Electricidad producir más energía, sobre todo en las hidroeléctricas. Están paradas o subutilizadas las hidroeléctricas que no contaminan y que podrían generar más energía si no se le diera preferencia, como sucede a las empresas particulares, privadas. Ahora ya hasta Carlos Ursúa salió a defender a Oxxo, al señor Fernández, en el caso de la reforma eléctrica. Es un plan cuya inversión asciende, el del cambio de turbinas, a $10,000 millones y el financiamiento estará a cargo de las empresas fabricantes y de los bancos de Estados Unidos, Francia, Corea, Alemania, que otorguen los créditos a la Comisión Federal de Electricidad a intereses bajos. Es autofinanciable, independientemente de que se consiguen créditos con bajos intereses por tratarse del medio ambiente. Independientemente de eso, al aumentar la producción de energía, con el puro aumento se pueden financiar la inversión de las turbinas nuevas y de los equipos que se requieren. Por ello lograremos aumentar las energías renovables no contaminantes de 31.54 a 35%. Actualmente nuestras hidroeléctricas generan el 16% y las renovables de otras fuentes, tanto del sector público como privado, el 15.54%. Les recomiendo, puede ser que esté en el internet, la exposición de Bari de Rocío Nale en Televisa, 3er grado. También como parte de la transición energética, la Comisión Federal de Electricidad iniciará la construcción de un parque de generación eléctrica a través de paneles solares en Puerto Peñasco, Sonora, que producirá 1,000 megawatts y de acuerdo a lo proyectado será el más grande de América Latina. 3. Tenemos en marcha el más importante programa de reforestación del mundo. Estamos cultivando con árboles frutales y maderables 1 millón de hectáreas y están trabajando en ello permanentemente 420,000 sembradores que reciben un jornal o salario para cultivar sus propias parcelas. Esto se traduce que en el periodo 2021-2030 estaremos absorbiendo 17.8 millones de toneladas de dióxido de carbono por año y contribuyendo a evitar la erosión de los suelos y la sobreexplotación del agua. La inversión para este programa asciende a $1,300 millones anuales y tiene como objetivo terminar de sembrar en 2022 1,100 millones de plantas, de las cuales ya llevamos 800 millones. Este programa se llama Sembrando Vida porque es productivo, social y ambiental. 4. México se ha sumado al compromiso global de metano para reducir colectivamente las emisiones mundiales de gas metano en el corto plazo y somos el primer país del mundo que reglamentó las emisiones de metano en toda la cadena de valor del sector hidrocarburos. Adicionalmente, estamos canalizando esfuerzos hacia el sector agrícola, la gestión de residuos y el tratamiento de aguas residuales. 5. Agrego que desde que llegamos al gobierno, que se oiga bien y que se oiga lejos, desde que llegamos al gobierno no hemos otorgado ni una sola concesión para la explotación de la minería tóxica que destruye el territorio con un severo impacto ambiental y enferma a la gente. Tampoco se permite la explotación en el subsuelo por medio del fracking. Estamos limitando el uso de agroquímicos y está prohibida la importación y siembra de maíz transgénico. Señor presidente Biden, como se lo externamos al señor Kerry, cuente usted con nosotros en el trascendente y responsable propósito de evitar que el calentamiento global rebase el 1.5 grados centígrados. Es un compromiso que hacemos en nombre del pueblo y del gobierno de México por el bien del planeta y de la humanidad. Esto, como no se dio a conocer, pues no se sabía qué planteamientos llevaba México. Ven la fecha de la cara, es anterior a la
cumbre. Por eso, cuando empiezan en las redes nuestros adversarios a decir que México no quería sembrar, no quería firmar el plan de reforestación, pues era pues insólito, una desproporción. Entonces, esto es lo que... Bien, muchas gracias, presidente. Sí. Juan Carlos Guzmán. ¿Qué tal, señor presidente? ¿Cómo está? Buen día, Carlos Guzmán de Eva Noticias Veracruz. No me voy a levantar porque está al tiro de las cámaras y les voy a ensuciar la imagen. Rapidísimamente del tema que comentaba de este programa de televisión, pues sí sería importante que viniera Rocío Nale a mencionar lo que dijo, entre ellas la cuestión de Alemania. Alemania dejó de usar energía nuclear y está usando carbón en el tema por la cuestión de la crisis energética. Pero bueno, la primera consulta hacia ustedes, preguntarle su opinión sobre el tema del señor Emilio Lozoya. Ayer en el reclusorio norte se dio un cambio de giro totalmente de la situación que tenía este personaje, que hay que reiterar por la fotografía que se presentó de una cena. Todo parece indicar que el pacto creo que le hizo mal, pero bueno, finalmente hubo un cambio ya de lo que es el tema. Ya pasó su primera noche en el reclusorio. ¿Qué es lo que nos puede comentar usted respecto al tema de Emilio Lozoya y lo que pasó el día de ayer, señor presidente? Pues yo creo que hay que tenerle confianza a la Fiscalía. Siempre he dicho que Alejandro G. Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna. Sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo. Además, él es una gente, repito, íntegra y ya mayor. Y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida, que espero sea largo, con dignidad. Eso es muy importante. Entonces, lo de ayer, pues es parte de la misma investigación. Creo que se debe de castigar a todos los responsables de recibir sobornos. Fue muy lamentable que en el caso de Odebrecht, en todos los países se castigó a funcionarios corruptos, menos en México. Se tapó el asunto. Incluso siempre recuerdo de que el Instituto de la Transparencia decidió en un tiempo mantener bajo reserva el expediente de Odebrecht. El Instituto Nacional de la Transparencia. Antes habían decidido mantener en el anonimato, en reserva, en secreto, lo que había condonado Fox de impuestos a las grandes corporaciones. Este mismo instituto. Entonces, qué bien que ahora, aunque ha pasado tiempo, se está retomando el caso. Desde que empezó Odebrecht a funcionar, desde el gobierno de Calderón, llegaron a ser un consejo de administración de Odebrecht en Los Pinos, en el tiempo de Calderón. Hasta ahora estamos nosotros corrigiendo lo de Odebrecht con Pemex, porque se firmó un acuerdo con Odebrecht para que Pemex le vendiera gas metano con precios subsidiados y otras ventajas. Y ya aceptaron que se modifique ese contrato y nos vamos a ahorrar muchísimo dinero. Pero hay muchas cosas pendientes todavía. El dinero que entregaron de sobornos. Hay otra empresa que no recuerdo ahora su nombre, de esas famosas en el mundo, ¿no?, del petróleo, que mencionó en un juzgado de Estados Unidos que había entregado sobornos ya en nuestra administración a funcionarios. Vitol, ¿sí? Y vinieron aquí a querer reparar el daño, que nos pagaban una cantidad de dinero. Y dijimos, no, queremos saber quién fue el funcionario que recibió el dinero. Y está la denuncia presentada en la Fiscalía, porque todas estas empresas hacían y deshacían. Es lo de Iberdrola, que es una vergüenza, que tenían como empleados a los servidores públicos del gobierno, a los funcionarios del gobierno. Entonces, yo veo bien lo que está haciendo la Fiscalía, y en este caso también es el Poder Judicial, porque es el Ministerio Público y el juez. El Ministerio Público tiene que ver con la Fiscalía, pero el juez es parte del Poder Judicial y son los que determinaron que se quedara ahí el señor. Lo acusan columnistas políticos hoy de que usted tuvo que ver en el viraje de la Fiscalía, señor presidente. No, yo no doy instrucciones en ese sentido. Además, la Fiscalía es autónoma. Estoy hablando de la integridad del fiscal. Imagínense yo recomendándole algo al fiscal. Primero, nunca lo haría, nunca lo he hecho, ni con los periodistas que más me atacan. Vienen a veces los dueños de los medios a decirme, a insinuarme, se está pasando, buscando que yo les diga, sí, pero ¿para qué lo tienes ahí? Nunca, jamás, nunca. Pero no solo es un asunto de dignidad y de principios. ¿Cómo le voy a pedir yo al fiscal que actúe de determinada forma? Él también, si es un hombre íntegro, imagínense la vergüenza para un presidente que un fiscal que es autónomo le diga que no, que lo puede hacer, Alejandro Gertz. Entonces yo no me expongo a esas cosas. Yo soy libre, no establezco relaciones de complicidad con nadie, no me gustan las componendas. Siempre actúo con transparencia. Por eso podemos tener estos diálogos circulares. Imagínense si yo no tuviese autoridad moral, aquí me sobajarían ustedes. Con razón, me poncharían. No podría yo batear como lo hizo Soler. Todavía no cae esa pelota. Yo no sé cómo esté colocado el campo de los Astros, pero si está para el Golfo, pues debe de andar por la pelota esa como por Tampico, por Nueva Orleans. Una de esas fue allá a La Habana. Hablando de porque le dio durísimo. Hablando de otro tema, usted tocaba el tema del INAI, de los organismos autónomos. Ayer incluso hubo una exposición de lo que pasaba con niños, niñas y adolescentes. Hay un organismo que le comentábamos hace, si no recuerdo, 4 meses, que es CIPINA, que está ensimismado con el DIF. Es un organismo que ha tenido varios casos que no ha resuelto. Un caso de una niña de Puebla que prácticamente murió porque CIPINA no la atendió. ¿Qué es la propuesta que se tiene, consultar usted, señor presidente, de los organismos autónomos? Se ha perdido todo este tema en el INE, en lo que es la reforma eléctrica, en lo que está pasando ahorita con la COP26, pero ¿se va a hacer finalmente la desaparición de los organismos autónomos que dijo o no, señor presidente? Sí, lo que pasa es que son inercias. Hay que estar empujando todos los días el elefante, todos los días hay que estar empujando. Entonces ya hablamos de que este organismo debe de estar en el DIF, pero hace falta hacer el cambio, la reforma, modificar los reglamentos, llevar a la práctica. Es como lo de la descentralización. Ya se va avanzando, pero falta. La que cumplió bien fue Rocío Nale, esa está en Villahermosa, allá está la Secretaría de Energía, y por eso no quiero que venga mucho para acá, porque tiene a su cargo la refinería de Dos Bocas, pero ya todos van a mudarse. Ayer que hablé con Germán Martínez de Conagua, ya está viendo para que Conagua se vaya a Veracruz, y María Luisa Albores se va a Yucatán, y Javier May a Oaxaca, y la maestra Delfina a Puebla, ahí va a Educación Pública, y todos. Y se tiene que ir el secretario de Agricultura a Ciudad Obregón, es un compromiso que no hemos podido cumplir, pero hay que estar empujando. Y otra de las cosas también
también que siguen manteniendo a delegados, nombrando delegados en los estados, cuando ya no deben de existir las delegaciones, porque tenemos que ahorrar. ¿Para qué tantos aparatos burocráticos? Entonces es eso. ¿Cuándo salía esta propuesta, señor presidente? Ya me está escuchando Adán López Hernández, el licenciado Adán López Hernández, que es el secretario de Gobernación, ya para que lo más pronto posible. Lo mismo en el Instituto de la Discriminación, que propuse a 3 mujeres indígenas y no sé si ya terminaron de darle sus nombramientos, porque hay resistencias. Tengo que estar pendiente y por eso también me sirven mucho estos diálogos con ustedes, porque sí escuchan las mañaneras los servidores públicos y que no estén pensando, no, ya se le olvidó al presidente, ya cambió de parecer. No, tenemos que seguir ahorrando. Hace poco se dio a conocer el informe de que en el último año del presidente Peña, la presidencia ejerció 3.600 millones. Aquí está la subsecretaria de egresos. Ahora llevábamos ejercidos, ¿tienes? ¿Lo puedes poner? 3.600 millones en el último año, en el 18. Fue el presupuesto de presidencia. A ver, es este, ¿no? 18. 3.661. Esto es para que no nos cuenten de que no se puede, de que hace falta más y más y más presupuesto. Y esa idea que había de que el funcionario tenía que tener presupuesto, porque si no manejaba presupuesto, pues no era nada, como si eso fuese lo más importante. Y ahora 805, pero ejercidos 805. Y sí, por eso esto es lo autorizado. Pero ejercido 11 de octubre 355. Vamos a ejercer cuando mucho 600. Para 3.600 son 3.000 millones de ahorro. Entonces sí es muy importante seguir cuánto ahorramos, seguir quitando de estos aparatos improductivos que solo consumen presupuesto que debe de ir al pueblo. El gobierno estaba, siempre lo digo, ensimismado. Todo el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno. Entonces sí tenemos que seguir ahorrando. ¿Cuánto ahorramos con los fideicomisos que nos bombardearon? Pero ¿cómo no voy a aguantar? Imagínense, ¿cuánto ahorramos? ¿Pero cuánto? 80.000 millones con los fideicomisos. Por eso cuando los columnistas del Reforma y el periódico 8 columnas y el Universal, y López Dóriga y... Primero, ya lo dije ayer, hay que tener la conciencia tranquila. Ese es el tribunal más importante, nuestra conciencia. Pero segundo, imagínense, si no hubiesen esos insultos, ¿cuánto tendríamos que estar destinando para que se dedicaran a quemar incienso, a callar y aplaudir? Muchísimo dinero. Entonces es mejor aguantar y que vayan las becas a los muchachos y que los adultos mayores y que las niñas, los niños con discapacidad reciban su pensión, los más necesitados. Entonces ahí vamos, pero sí necesitamos darle otra vuelta a la tuerca para seguir ahorrando, que no haya derroche. Imagínense cuánto se gastaban en viajes, vivían en el extranjero. Ahora los secretarios no viajan tanto, están moderados y qué bueno que ahora hay comunicación por redes y se puede hablar con cualquier funcionario del mundo. Y ya finalmente de nuestra segunda emisión que conduce Ramsés Yunes allá en Veracruz, le mandan agradecimiento a Juan Carlos García Torres del tema de los 130,000 jubilados que tenían problemas con su jubilación y también una inconformidad por parte de la emisora que tenemos en Coatzacoalcos que menciona de que hay trabajadores de Pemex inconformes con este tema de la elección. Ya comenzó la elección, pero se comenzó, según ellos dicen, al revés, no se comenzó por las bases, que ellos lo que querían es que se comenzara por las bases. No sé si tenga algún comentario, señor presidente. Muchas gracias. Va a estar aquí Luisa María, alcalde, porque eso nos importa mucho, explicar cómo va a ser la elección del dirigente del sindicato petrolero, porque esto se puede ampliar, se puede llevar a cabo en otros sindicatos, se puede replicar. Entonces va a estar Luisa María, no tienes fecha, sí, pero lo más pronto posible, porque ya aceptaron que los dirigentes del sindicato, de que sea voto libre, secreto, y que todos los trabajadores puedan votar sin presión de ningún tipo, no tienen que mostrar su ficha, nada, en secreto, por el que quieran. Y es un proceso, se van a abrir los registros para los candidatos y seguramente los candidatos van a hacer campaña, tienen que dar a conocer cuáles son sus propuestas en beneficio de los trabajadores, no hacer lo mismo que se hacía antes, sino que representen con dignidad a los trabajadores. Entonces sí vamos aquí a explicar cómo va a ser ese proceso. Judith. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Justamente sobre la elección en el sindicato de Pemex, la secretaria Luisa María Alcalde hace unos días dio a conocer que primero iniciarán las elecciones en las 36 secciones del sindicato y posteriormente se dará paso a la elección de la Secretaría General. En redes sociales algunos trabajadores manifestaron un poco de sorpresa, dado que esta elección, a pesar de ser extraordinaria, que es provocada justamente por una renuncia por jubilación, pues tradicionalmente se hacía al revés. Es decir, primero se daba la elección del secretario general y luego en las 36 secciones. Eso no contraviene, digamos, a lo establecido, a lo estipulado, y no en un momento dado pues evitaría que hubiera ahí alguna situación en la elección, que se evitara pues que llegaran nuevos cuadros a defender justamente pues a los trabajadores de este sindicato. Presidente, ¿cuál sería su opinión al respecto? Yo pienso que lo mejor es que mañana esté con nosotros Luisa María y nos explique cómo es el procedimiento y cómo van a ser las elecciones, porque yo tenía la información de que se iba a elegir al secretario general, solo al secretario general, pero con lo que nos estás diciendo y lo que comentó el compañero, parece que va a ser por las secciones, sí, o sea, o va a iniciar por las secciones. Hay que ver cuál es el acuerdo, sí. Entonces mejor mañana, si les parece, que esté con nosotros. Bien, y justamente usted también se refirió a lo que tiene que ver... Permíteme, nada más que si está aquí, sí, yo creo que sí, porque estamos hablando de que no sale. Adelante. Sí, y también se acaba de referir a lo que tiene que ver con el Istmo de Tehuantepec. Preguntarle si ya tiene programado este viaje de supervisión justamente a la obra del corredor interoceánico, si la presencia de la Guardia Nacional realmente ha podido frenar los actos de extorsión que había contra las empresas constructoras, si hay ya detenidos, si están ubicadas, digamos, estas bandas que hacen estos delitos. Sí, ya se avanzó, sobre todo en los tramos de Medias Aguas hacia Matías Romero teníamos problemas, más en la parte de Veracruz que en la parte de Oaxaca, pero ya está
está participando tanto la Guardia Nacional como la Secretaría de Marina, porque estaban extorsionando a las empresas. Había ahí un grupo delictivo, pero ya se resolvió. Y también teníamos dificultad con una de las empresas que no avanzaba. Ya se habló con los directivos y ya se destrabó el problema y van a cumplir. ¿Se cumplirá en tiempo y forma entonces? Sí, se está avanzando y se va a licitar este mismo año lo que tiene que ver con la rehabilitación de toda la vía de Palenque a Coatzacoalcos. Ya también se habló con el señor Larrea, que tenía una parte de la concesión, para que nos liberara un tramo que él tenía concesionado de Bellas Aguas a Coatzacoalcos. Y ya se llegó a un acuerdo con él. Se va a tener una vía especial para el tren del Istmo. Y se va, decía, a lanzar la convocatoria, la licitación para la rehabilitación de Palenque a Coatzacoalcos y también de Tapachula a Ixtepec. Se tiene que hacer ya este año y se va a hacer un ramal de Estación Chontalpa a Dos Bocas. Son como 80 kilómetros nuevos para la refinería de Dos Bocas y el puerto de Dos Bocas. Entonces es todo lo que está en proceso ahora. Entonces la fecha para su viaje todavía no estaría como determinada. Sí, voy antes de que finalice el año. Voy a estar. Es probable que sea a finales de este mes. Bien. Ahora lo que tengo en puerta es supervisar los trabajos en las refinerías, básicamente, y tengo que ir al Istmo. Tengo eso presente y voy a ir a ver también los caminos de Oaxaca. Ok, bien, presidente. Y finalmente, usted ayer hizo referencia a este caso de Octavio Ocaña, que bueno, perdió la vida el fin de semana en el Estado de México. Nuevamente es un caso en donde se señala la participación o la presunta participación de policías municipales. Preguntarle nuevamente si existe la posibilidad de que este tipo de casos en donde están involucrados policías estatales, municipales, puedan ser atraídos por la Fiscalía General de la República, porque bueno, estamos viendo nuevamente el papel de las fiscalías estatales que protegen a estos elementos, que si bien, vaya, es positivo, pero al final del día pues se ha visto mucha impunidad en algunos casos, como también el caso de Alexander, este chico que fue asesinado en Oaxaca, que ya es un tema que ya se está atendiendo, pero pues nuevamente se ve esta participación, la falta también de protocolos ante una situación de esta naturaleza por parte de los efectivos. ¿Cuál sería su opinión al respecto? De que en todos estos casos donde hay dudas y los familiares piden que intervengamos, lo vamos a hacer siempre. Y respetuosamente le solicitamos a la Fiscalía que nos ayude, que se atraigan los asuntos, si hay los elementos. Y no hay problema con los gobiernos estatales, porque también a ellos les conviene que se aclaren las cosas. No se puede proteger a nadie, no se debe proteger a nadie. Yo creo que un error gravísimo que se cometió en el sexenio pasado, lo digo con todo respeto, fue el de tratar de cambiar la versión de lo sucedido en Iguala. Esas son lecciones para todos los que nos dedicamos a los asuntos públicos. Uno no debe de encubrir, para decirlo coloquialmente, además de la responsabilidad de uno y de la rectitud para tener autoridad moral, porque si hay autoridad moral hay autoridad política. Además de eso, no tiene uno por qué sudar calenturas ajenas. Trátese de quien se trate, aunque sean familiares. ¿Qué hace una autoridad? Tapando, encubriendo. ¿En qué? ¿Le ayuda? En nada. Y mucho menos ayuda a la vida pública de un país. ¿Qué acuerdos puede uno tener con una institución o con subordinados para que el presidente se convierta en encubridor? ¿Qué gana? Nada, nada. Entonces, en todos los casos, y esto yo creo que los gobernadores lo entienden muy bien, debe de prevalecer la transparencia y la verdad. Y si un policía o cualquier servidor público comete un ilícito, debe ser castigado. Y esto es sano, no proteger a nadie. Trátese de quien se trate, aunque sea familiar. Por eso es distinto el servicio público de otras actividades, que hay que actuar con más rectitud que en otras cosas, que en otros casos. Es como el ladrón o el ratero. El de la calle comete un ilícito y debe ser castigado. Pero es doblemente penado que el ratero sea un servidor público, porque se le está confiando, el pueblo le está confiando el manejo de asuntos de todos. Una doble responsabilidad. Entonces, yo sí pienso que en todos los casos, si hay elementos, si lo solicitan los familiares, se pueden revisar. Ya se presentó un informe en el caso del joven que presuntamente había sido asesinado por policías en Mérida. Ya la Fiscalía presentó un informe. Hizo toda una investigación sobre esto, que incluso sería bueno que la Fiscalía presentara el resultado. ¿Ya lo hizo público? Sí, pero esa es la versión y que sí. Y si no están de acuerdo el familiar con esa versión, acudir a otras instancias y esclarecer los hechos. Gracias, presidente. Aquí está, sí. ¿Cómo ven que ya se pasó de las 9? A ver, mañana, 3, 4, 5, 6, 7. Mande. Lo de la Obispo, sí. Pero decir que se avanzó en investigación, eso es lo que puedo decir. Están detenidos los responsables, que se hizo justicia en este caso lamentable de los niños y las señoras que perdieron la vida en Bavispe, y que vamos a seguir nosotros con la investigación y atendiendo a los familiares, y es probable que hoy informe la Fiscalía. De las señoras asesinadas y de los niños, dicen que tanto la Fiscalía como el FBI les han dicho que esta investigación va a llevar al menos 10 años para llegar a un resultado, y pues no hay detenidos, pero no hay ninguna sentencia. Entonces preguntarle cuándo se prevé que podría haber... Bueno, por eso podría explicarlo la Fiscalía. Yo lo que puedo decirle, y yo creo que esto lo saben los familiares, es de que se avanzó mucho en detener a los presuntos responsables. Creo que hay como 20 detenidos, 25, y acaban de detener a uno de los jefes de esta banda. Se detuvo en Chihuahua, en Madera, pero quien tiene toda la información es la Fiscalía.
Fiscalía y yo creo que puede informar. Y lo de los 10 años se me hace mucho tiempo. Es lo que nos dice el señor Kenneth Miller, es lo que nos comentó ayer en una entrevista al Imparcial. Él es el abuelito de los de los niños. ¿De quién es? Les ha dicho eso. Y también la Fiscalía dice que coinciden las dos. Hay que pedirle a la Fiscalía que nos informe bien sobre esto. Sobre Jaime Bonilla, ayer terminó ya su mandato. Preguntarle si lo va a traer Mañana. Dios.